Más y Open, un espacio de más allá de la innovación para los profesionales IT, con el objetivo de estar al día sobre las tendencias open y libres. Con José Miguel Parrela. El mercado global de bases de datos representa casi 50 billones de dólares. Y según analistas, para el año 2022, más del 70% de las aplicaciones usarán bases de datos open source, cuyo uso crece casi 20% cada año. Pero ¿cuáles son esas aplicaciones? ¿Y por qué necesitan nuevos modelos para almacenar data? Hoy hablaremos de la persistencia políglota y lo que significa para el SEO. Históricamente, cuando hablamos de bases de datos, casi siempre nos referimos al modelo relacional, que es una forma de representar datos y las relaciones entre ellos, y al lenguaje SQL o SQL con el que se relaciona de forma muy cercana. Este modelo ha sido perfeccionado por más de 5 décadas, convirtiéndose en un pilar en la formación profesional de tecnología y en el corazón de los productos de bases de datos ubicuos en las empresas y gobiernos. Sobre el modelo relacional se han construido todo tipo de aplicaciones a lo largo de la historia de la informática, incluyendo muchas que tienen rigurosos requerimientos de consistencia y seguridad de los datos. Nos sorprende entonces que las bases de datos relacionales, y en particular las propietarias, representan la mayor parte de ese mercado al que hacemos referencia. Entre los años 1995 y 1996 se liberaron las primeras versiones de dos grandes bases de datos de código abierto, MySQL y PostgreSQL, también conocida como Postgres. Más que limitarse a proveer una alternativa de código abierto a sus contrapartes propietarias, estas bases de datos se destacaron y se destacan por ayudar a hacer realidad nuevos casos de uso. Por ejemplo, MySQL jugó un papel muy importante en la aceleración de la web, al ser frecuentemente escogida como base de datos para gestores de contenidos o CMS utilizados en blogs y páginas web. Y poco después, con nuevas aplicaciones que demandaban análisis de relaciones entre datos, como redes sociales, agregación de series de tiempo, streaming de datos, mensajería, analíticas en tiempo real, sistemas imbuidos o detección de anomalías, se formó una corriente crítica sobre el modelo relacional que, aunado al renacer de los sistemas distribuidos, la optimización de la latencia de las aplicaciones y la necesidad de darle más agilidad a los desarrolladores, explican por qué hoy en día, según una encuesta de Percona, más de la mitad de los operadores de bases de datos relacionales operan también una base de datos no relacional. Redis, Neo4j, Kafka, Scylla, Cassandra. Estos productos no relacionales están definidos por tecnologías open source. Hadoop, liberado inicialmente en el año 2006, fue el centro de la explosión del Big Data, mientras que MongoDB, que se remonta al 2009, lo hizo en la categoría de NoSQL. A menudo el open source define categorías enteras de productos en esta industria. Por ejemplo, en bases de datos imbuidas, lo extraño es conseguir un producto con licencia propietaria. Y SQLite, el producto estrella de esa categoría, es probablemente uno de los top 3 paquetes de software más usados en el mundo entero, aunque la mayoría de nosotros, los usuarios, desconocemos que lo usamos. En esta realidad multimodelo, algunos productos prometen servir múltiples necesidades en un solo paquete. Por ejemplo, además de poder representar tablas, una base de datos podría también representar documentos o colecciones, grafos o series de tiempo. Esto ofrece ciertas ventajas, desde poder reutilizar la inversión en almacenamiento, recuperación ante desastres, control de acceso, hasta la promesa de un solo lenguaje para acceder a estos datos. Hoy en día hay una base de datos de código abierto que es referente del mundo multimodelo, Postgres. Postgres ha probado su valía más allá del modelo relacional, ya sea para documentos en formato JSON, información geográfica, series de tiempo o grafos, gracias a su extensibilidad y ecosistema de terceros. No es el único ejemplo, también por ejemplo en Apache Druid convergen series de tiempo con búsquedas y analíticas en tiempo real. Lo importante es que como ningún modelo parece emerger como solución de convergencia, ni todas las bases de datos pueden ser multimodelo, es probable que las organizaciones tendrán a menudo que usar varias bases de datos. De hecho, la misma encuesta de Percona arroja que más del 90% de los encuestados usan más de un producto, y este es uno de los principales retos de la persistencia políglota para los CEOs. Nuevos productos, nuevos proveedores, mayor agilidad y flexibilidad, pero también nuevos retos de gobernanza y cumplimiento. Además, es importante tener en cuenta que muchas de estas bases de datos tienen afinidad con otras tecnologías. Por ejemplo, procesadores como Flink o Storm, o lenguajes como Python o R. Este efecto, bien documentado tanto en la encuesta de Stack Overflow del 2020 como en la Python Developer Survey del 2019, es más claro si consideramos que el cambio de modelos de datos a menudo implica un cambio en las expectativas, por ejemplo, en cuanto a consistencia o transacciones, requiriendo que las aplicaciones cambien también junto con los datos. Otro reto tiene que ver con el desarrollo del talento.
En particular, varios comentaristas apuntan que con el pase a producción de muchas de estas tecnologías, el talento requerido ya no es solamente data scientists que ayuden a construir y validar los casos de negocio, de soluciones analíticas y predictivas, sino de ingenieros de datos que puedan construir y escalar esos sistemas en producción, lo que a menudo requiere destrezas que van más allá del perfil histórico de un administrador de bases de datos o de DBA. El licenciamiento también es importante, pues aunque hablamos de cómo el open source ha definido estos cambios, es importante tener en cuenta que el auge de bases de datos administradas en la nube ha llevado a algunas empresas a agregar ciertas restricciones para proteger sus productos, lo cual hace que las organizaciones deban considerar con más cuidado cuando esas licencias difieran de las que se usan comúnmente. Es importante también resaltar que las licencias no son solo sobre el software, sino también sobre los conjuntos de datos, los datasets y los modelos que se puedan compartir entre las organizaciones, un área que está cambiando rápidamente y de la que además estamos aprendiendo durante toda la pandemia global del COVID-19. Por último, otro reto para las organizaciones de esta realidad multimodelo es la observabilidad de los datos, o más precisamente de los flujos y los pipelines de datos. A menudo las organizaciones se ven tentadas a aplicar los mismos patrones y técnicas de observabilidad de las aplicaciones en producción, como por ejemplo usar logs y usar trazas a estos flujos de datos. Pero estos enfoques suelen ser insuficientes para responder nuevas preguntas relacionadas con la calidad y el pedigrí de la data. Por supuesto, las bases de datos no son ajenas a los cambios sobre la locación de las aplicaciones. Con cada vez más usuarios que quieren correr aplicaciones, por ejemplo, dentro del browser, incluyendo traer las bases de datos cada vez más cerca de esos usuarios. Hoy en día, por ejemplo, en el browser se están haciendo cosas muy interesantes con productos como AviónDB, que permite traer colecciones descentralizadas con una interfaz equivalente a la de MongoDB, pero dentro del browser usando tecnologías como Webpack. La persistencia políglota y la automatización en los procesos de análisis de datos, o DataOps, son espacios que continúan cambiando, con cada vez más motores de bases de datos, herramientas de manejo de los mismos, utilizando open source y más innovación que esperar en los próximos 3 años. La transformación del talento de ingeniería de datos, la habilidad de adoptar y administrar diversos productos open source y el enfoque de la organización en los pipelines y su observabilidad son algunas de las bases para sacar el máximo provecho de esta ola de innovación abierta. Más allá de la innovación es un proyecto divulgativo en formato podcast patrocinado por OpenExpo. Suscríbete al podcast en Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube o visítanos, óyenos y suscríbete al feed en nuestra web másalladelainnovación.com. Si te gustan los contenidos que te ofrecemos en Más allá de la innovación, comparte con todos nuestro podcast o apóyanos con tus likes y valoraciones, ayudándonos así a crecer y poder seguir trayendo cada semana más y mejores audios alrededor de la innovación tecnológica abierta.